resulta que habían jóvenes que habían salido de la homosexualidad, jóvenes travestis, mujeres lesbianas, y cada uno con un problema, pero dándole la gloria al Señor, porque ellos decían, yo estaba roto, Jesús vino a mi vida. Y entre los testimonios, esta jovencita, era china ella, pero viviendo en Filipinas, ella decía que ella es la mayor de 3 hermanas, pero sus papás querían desde el inicio a un hijo. Y ella nació y los papás pues obviamente la recibieron, pero ella sintió un rechazo por ser mujer. Y entonces toda su vida había fingido, siendo mujer, queriendo ocupar un lugar como hombre. Y entonces ella no se permitía llorar, ella actuaba de una forma machista, peleaba por las situaciones. Y al final de cuentas, cuando llegó al Señor y entendió cuál era su identidad, no podía parar de llorar. Miren, lloraba y lloraba y lloraba, sacaba todo. Y ella contaba, miren, de verdad, yo oía los testimonios y yo estaba impactado, pero la clave de todo este proceso era, ellos lo decían en inglés, broken, ¿verdad? Roto. Y después hablaban de brokenness, de quebrantamiento. Y yo decía, Señor, de verdad, ¿qué tema tan importante es reconocer que estamos rotos para poder ser sanos, para permitirte a ti obrar en nuestras vidas? Y yo me imagino que ustedes han de conocer a alguna persona que de repente ustedes lo ven y ustedes dicen, uy, este sí necesita a Dios, ¿verdad? Hasta abrimos los ojos como diciendo, este sí tiene clavos. Pero la verdad es que todos tenemos problemas. Todos tenemos un gran problema. Y yo quisiera que por favor abrieran sus Biblias. Vamos a leer Marcos 2, del versículo 13 al 17. Carol nos predicó hace unas semanas en relación al tema de misericordia quiero y no sacrificio. Y eso lo vemos en Mateo, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de Marcos. Y me gusta mucho, así que lo vamos a leer. Marcos 2, versículo 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y miren, yo siempre me ha gustado predicar de la parte de Mateo, como el llamado de Jesús, y lo dejó todo. Pero veo a los fariseos, a los escribas, y digo, qué problema el que tenían ellos. Porque para Mateo era tan claro su problema, que cuando recibió el llamado, no tuvo problemas para seguirlo. Mateo, aunque tenía una estabilidad económica superior a muchos del pueblo de Israel, inclusive por ser cobrador de impuestos, le tenían que poner guardaespaldas, guardias, para que no atentaran contra su vida. Entonces, el tema de la vida de Mateo es complicada porque él era rechazado. Lo rechazaba el pueblo de Israel porque tú eres un traidor, tú le diste la espalda a Dios. Entonces para él era evidente
la decisión o el camino que él había tomado. El problema es cuando los fariseos, los escribas, han vivido desde pequeños pegados a la palabra, oyéndola, esforzándose por cumplirla, y ven a Jesús que viene y dice: yo vengo por los enfermos. Pues sí, yo estoy bien. Yo estoy sano. Yo no tengo problemas. En estos grupos de alcohólicos anónimos, el primer paso es reconocer que estás enfermo. Si no lo reconoces, no importa el siguiente paso. ¿Por qué? Porque estás en una etapa de negación. ¿Se recuerdan ustedes la caricatura de Nemo? Cuando Nemo llega y está con los tiburones, están en la reunión de que, sí, yo tengo tantas semanas de no comer un pez. Y todos, muy bien, amigo, muy bien. Y entonces, pasa tú, amiguito. Y él dice: la verdad es que yo no tengo problemas. Y los 3 tiburones se miran. Negación. ¿Sí se recuerdan? Sí la vieron, ¿verdad? Bueno, el problema es no reconocer que tiene un problema. Y creo yo que muchos cristianos tenemos ese problema. Nos cuesta ver los problemas que están en nuestro corazón. Tomé esta cita como base para poder ver una cita que siempre había leído y siempre decía: los del mundo. Voy a pedirles que vayan tengan apartada, por favor, guarden esta cita, Marcos 2, y por favor, en Juan 8, pongan otro dedito ahí porque vamos a movernos. El tema es que en Mateo 8 comienza Jesús hablando, ahí dice 8 versículo 1, 3, por ahí dice, y estaba hablando con los fariseos y con los escribas. Y miren, hay una discusión álgida. Y ellos le preguntan: dinos quién eres. Y en el versículo 25 Jesús les dice: ya se los he dicho desde el principio. Hay una discusión en relación a la traducción, porque hay personas que dicen que está mal traducido este segmento, que realmente debía de decir: como les he dicho, yo soy el principio. Miren qué interesante la traducción. No es lo que yo les he dicho desde el principio, sino él dice: yo soy el principio. Y eso cambia mucho la interpretación. Él está diciendo: yo soy el principio de todo, yo soy el que sustenta. Pero no le quisieron creer. Y termina su discusión en el versículo 30 con los fariseos y los escribas. Y en el versículo 31 comienza hablando con aquellos que creyeron en él. ¿Sí? El problema de toda esta parte de que estoy hablando de que tenemos como cristianos para entender nuestra situación es que minimizamos los pecados, minimizamos las enfermedades. Voy a contarles de una enfermedad espiritual, la que yo he notado que mucha gente facilito la hace de menos: la mentira. Pregúntenle a cualquiera en la calle: ¿tú has mentido? ¿Y quién no ha mentido? Si todos han mentido, todos son mentirosos. Pero el punto era decir: sí, yo soy mentiroso, no decir que todos son mentirosos. Cuando le echamos la culpa a todo el mundo, nos perdemos de vista nosotros. ¿Por qué? Porque en una gran multitud ya no nos vemos. Veo una multitud. Pero si estamos hablando: mira, tú eres mentiroso, todos mienten. ¿Por qué respondemos así? Tenemos una idea de que, pues como todos somos mentirosos, ni modo que Dios va a destruir a todo el mundo. De plano, lo que va a pasar es que Dios va a castigar a los mentirosos malos, pero a los mentirosos buenos no. Fíjense. O sea, yo soy mentiroso, pero soy de los mentirosos buenos. O sea, con buen corazón, ayudo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿o sí? La palabra de Dios, leamos antes de que entremos a la cita, dice Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y así como la mentira, hay muchos pecados que, como sabemos que todos los cometen, los minimizamos. Bajamos el síntoma o no es el síntoma, ¿cómo se llama? El diagnóstico. Entonces está el diagnóstico, pero ese no es tan grave. Este pecado sí es terrible. Por ejemplo, si les hablo de adulterio, de asesinato, uy, qué feo. Eso sí, qué feo. Un homicida en serie, no, eso sí es grueso. Entonces dimensionamos el gran pecado. Pero cuando hablamos de mentira, engaño, un poquito de hipocresía, chisme, entonces ahí no es tan complicada la enfermedad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? El dicho aquel que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Por qué? Porque como todos están enfermos, yo soy uno más de los enfermos, pero eso no es consuelo. ¿Sí? Y entonces vamos a entrar a leer del versículo 31 de Juan 8 y quiero que pongamos atención a estos detalles. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hay un parteaguas. Jesús estaba hablándole a los fariseos y le estaba hablando a los escribas, pero aquí es muy claro. Jesús le está hablando a los creyentes. Por favor, yo siempre había tomado todo lo que viene ahorita es bien duro. Hasta les dice hijos del diablo, ya me adelanté un montón. Y yo siempre decía, eso es para los del mundo. Pero aquí Jesús está hablando con los creyentes, con los que creyeron en él. Y vean cómo va evolucionando su plática. Estos judíos de verdad están haciendo un esfuerzo por seguir la conversación a todo lo que Jesús les dice. Pero lamentablemente su corazón no puede. Lo que Jesús les está diciendo, si permanecen. Miren, la clave es permanecer en mis palabras. Y entonces le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. No solo van a ser mis discípulos, verdaderamente van a ser libres. Miren, yo tengo una batalla en mi corazón y digo, yo ya le entregué mi vida al Señor y yo sufro porque todavía tengo ataduras en mi corazón. Todavía hay áreas en mi vida que no son completamente libres, pero ya soy cristiano. Y entonces a veces caigo en el engaño del aparentar que soy libre. Y entonces, ¿cómo estás? Súper que te requete bien. Bendecido, pero bendecidísimo. Y entonces de repente proyectamos una imagen de que todo está súper. Y yo no sé, pero de repente veo a hermanos donde digo yo sé lo que está viviendo esa persona y lo veo tan estable en algunos momentos y en otros momentos hasta abajo. ¿Y cómo estás? Bien. Y entonces digo, Señor, no soy el único. Caemos en la trampa del aparentar una cosa cuando realmente deberíamos de reconocer con facilidad, Señor, estoy roto, estoy esclavo, tengo ataduras. El problema son los argumentos que se forman en nuestra mente. Y vean ustedes cómo responden los judíos que han creído en él. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Primero, ya se les olvidó que estuvieron en Egipto. Miren, es increíble, pero ellos inmediatamente se enojaron. Miren, yo me recuerdo una vez a alguien, no me recuerdo, ay Dios, bueno, la escena, no me recuerdo de dónde,
sos un mentiroso. ¿Que soy qué? Un mentiroso. Ah, sí, es cierto. El chavo. El chavo del 8 fue. Esa acusación, ¿verdad? Sos un mentiroso. Es cierto, somos mentirosos, pero ¿cómo reaccionamos? A mí nadie me llama mentiroso. Miren, qué sencilla, ese es el pecado de la mentira y cómo reaccionamos, pero es cierto, somos mentirosos, somos manipuladores, somos hipócritas, somos expertos en el engaño. Y ellos, miren, estos son los que creyeron en Jesús. Y Jesús les está diciendo algo para que sean libres y ellos no entienden lo que Jesús les está hablando de libertad. Y rapidito dicen, yo no tengo problemas. Yo no tengo problemas. Yo soy hijo de Abraham. Y cuando comenzamos a ver todos estos argumentos, yo no sé, yo veo cuántos argumentos hay en mi corazón. ¿Se recuerdan que les dije que siempre pensamos aquel, verdad? Por ejemplo, hoy está coordinando Freddy y yo les puedo decir, no, si esta predica es para Freddy. Vieran, ahí se mira buena gente, tranquilito, es simpático, pero si lo conocieran, ¡ja! Él necesita ir a los pies de la cruz. No, estoy fregando a Freddy, quien sí lo necesita es Julito. No, son bromas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Siempre estamos poniéndole quién necesita. Siempre quién necesita. Y yo se los he dicho en otras ocasiones, la Biblia fue escrita para mí. Y yo digo, Señor, qué maña la mía del dedito acusador por todos lados, cuando realmente aquí es donde está el problema. Señor, yo no puedo lidiar con lo que está en mi corazón y mucho menos voy a lidiar con lo que hay en el corazón de otras personas. Pero cada vez me voy dando cuenta de esa enfermedad que está arraigada en nuestro corazón de una manera terrible. Sigamos, el versículo, miren, me había dejado, seréis libres. Vamos a versículo 34, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Miren, cuando no podemos reconocer lo que Jesús nos está diciendo, es porque no hay lugar, no hay cabida, no hay espacio. Ya nos llenamos de cosas del mundo, tenemos conocimiento, tenemos nuestros propios conceptos, tenemos nuestra propia cosmovisión. Y cuando lo tenemos armado así de esa manera, es como, mira, no se hace, no me interrumpas, Señor, por favor. Estoy dando esta prédica y no me interrumpas, quiero que ellos aprendan. O estoy con la clase de los niños, o estoy dirigiendo la alabanza, miren, no importa. Siempre hay algo en nosotros que se opone al Señor y no logramos ver lo que Él nos está diciendo porque todo en nuestro corazón está lleno. Y cuando viene la luz y nos ilumina algo, dice en Juan capítulo 1 que Dios vino, alumbró las tinieblas, pero ellos amaron más sus tinieblas. Cuando defendemos más nuestra posición, defendemos lo que hay aquí adentro, es lo que dice la palabra, amamos nuestras tinieblas. Amamos nuestro pecado, amamos nuestra enfermedad. Y ahí es donde yo me cuestiono mucho en mi propia vida, Señor, cuántas veces no he defendido mi posición arrogante, mi posición ignorante, torpe, queriendo tener la razón. Y salgo y después, Señor, perdón. Y me doy cuenta que sigo siendo esclavo. Y
en el versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, no, miren, de verdad yo veo a los judíos de esa época. Yo, gracias a Dios, yo ya tengo una buena colección de libros de comentarios de la Biblia. Y tengo acceso al internet y me meto y leí este pasaje y no saben cuántas referencias leí. Y cuando leía decía, Dios, qué tremendo todo lo que... Porque me ayudaban a tener un contexto histórico. Me explicaba mucho de lo que ellos estaban viviendo. Y entonces digo, Señor, hasta casi que me dan el mensaje. Y entonces, Señor, yo tengo estas herramientas. Ellos de verdad están peleando por entender. Están con una batalla en su interior queriendo entender al Señor, pero no entienden. Tan así es que Jesús le dice un padre y otro padre completamente diferente. Jesús dice, yo he estado cerca y lo que he visto de cerca a mi Padre hacer, eso les estoy hablando. Pero ustedes, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, está haciendo una separación de Padre. Miren, de verdad. Y Jesús hace un momento le dijo, yo sé que ustedes son descendencia de Abraham. Entonces, sabe que somos descendientes de Abraham, pero me está diciendo que tengo otro padre. Pobrecitos. ¿Saben cuál es el problema? Solo recuérdense con Nicodemo. Nicodemo está con Jesús hablando de noche y es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo así? ¿Tengo que volverme a meter en el vientre de mi mamá? ¿Qué fue lo primero que hizo? Trasladar de lo espiritual, se tiró automáticamente a lo natural. No entendió. Pobrecito Nicodemo. Miren, no es en sí Nicodemo que no fuera muy inteligente. No, es que todos tenemos la misma condición que Nicodemo. Trasladamos rapidito lo espiritual a lo físico. Miren la mujer del pozo. Yo te voy a dar de beber de un agua. ¿Qué agua era? Era él mismo, la palabra viva. Y ella dice, dame de beber de esa agua que tú tienes para que yo no vuelva a regresar a este lugar. Automáticamente lo regresó a lo físico. Ahorita vean cómo reaccionan ellos. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuevamente trasladaron el mensaje que Jesús les estaba trasladando directamente a lo físico. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Miren, yo siempre en este pedacito, mi primera idea, cuando yo lo leí, fue hace muchos años. La idea fue, mira qué groseros estos fariseos. Primero no sabía que eran creyentes. Decía que eran los fariseos y los escribas. Y decía, estos le están diciendo que Jesús es fornicario porque como había dudas sobre el tema de María y José, se lo están tirando en cara. Nosotros no somos como tú, Jesús. Pero fíjense que ya con un poquito más de contexto histórico, tenemos que entender que ellos están respondiendo a algo, a una acusación más profunda. Cuando hablamos de hijos de fornicación, encontramos los lugares altos en el Antiguo Testamento, encontramos que ahí iban y adoraban a dioses paganos. Los pueblos alrededor tenían templos específicos. Cuando ustedes leen la historia de Acab, pusieron en Israel, en el pueblo del norte, pusieron un templo para Baal y Acera. Y entonces ellos decían, vamos a adorar. Y iban al templo y ahí habían sacerdotisas. Estas sacerdotisas eran prostitutas. Los sacerdotes tenían relaciones sexuales con ella. Y entonces uno decía, voy a ir al templo a adorar a Dios. ¿A qué iba? Hoy en día no es en el templo, hoy hay prostíbulos. Pero en esa época, ¿sí? Al hijo, al primer hijo varón, lo ofrecían de sacrificio. Y a las hijas,
después de su primera sangre, eran ofrecidas al templo para adorar a sus dioses, para la prostitución. Y entonces, ahí es donde entendemos, es una posibilidad de que sí hayan prostitutas que se dedicaban al negocio de la prostitución, pero habían prostitutas que se dedicaban al sacerdocio. Y cuando hablo del sacerdocio, sacerdocio pagano, ¿verdad? Y entonces, ¿se imaginan que las mujeres que estaban en ese servicio tenían a sus hijos? Y entonces, ¿los hijos de qué eran? ¿Cómo lo veían los hijos de Israel a los hijos que habían nacido a causa de esa adoración a dioses paganos? Hijos de fornicación. Y ahí es donde encontramos a Rahab. Dicen que era una prostituta. Ok, es muy probable que siendo un pueblo pagano, esta mujer que era prostituta había sido una mujer del templo. Una mujer que servía en adoración a los dioses paganos, dando su cuerpo. Posiblemente sus papás la llevaron como ofrenda. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo cambia el concepto, verdad? Y entonces vemos el caso de Oseas. Tómate a una mujer fornicaria. Entonces cuando ellos responden, no, momentito, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros no nos mezclamos con otros pueblos, nosotros no somos el resultado de las adoraciones a dioses paganos, nosotros somos hijos de Abraham, adoramos al Dios verdadero. Miren, aquí es donde yo me pregunto, Señor, ¿cuáles son mis argumentos cuando hablamos con otros cristianos? No, mi iglesia es la que está bien, la iglesia del otro es la que está mal. ¿No se han topado ustedes en esas discusiones? Perdón, soy yo el único pecador aquí. Siempre tenemos eso en nuestro corazón. Y cuando hablamos esto, es como, si ustedes tuvieran a un familiar, yo iba a decir asesinos, ¿quién pondría eso en su currículum? Pero ¿saben qué me vino ahorita a mí? Si un familiar de ustedes fuera diputado, ustedes lo pondrían en su currículum. Soy familiar de tal persona. No. Qué horror, qué desprestigio, ¿verdad? Y entonces, ¿trabaja en el gobierno? No. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestro nombre sea manchado. Nuestra reputación, nuestra imagen. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Borrar todo lo feo de nuestro pasado, de nuestras generaciones anteriores. Imagínense los hijos de, ay Dios, se me fue, Coré, iba a decir Acán, pero no es Acán, es Coré. Coré fue un personaje que cuando leemos Deuteronomio, cómo murió, su necedad, y eso que él se levantó contra la autoridad que Dios había delegado sobre Moisés. Y vienen los hijos, dicen, no estamos de acuerdo con lo que nuestro papá está haciendo. Se separan y después encontramos en los salmos de los hijos de Coré. Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué no les pusiste otro nombre? O que no bien reconocido. Pero miren, no es tanto sino en no olvidar de dónde, el error. Hay una historia que no sé qué tan cierta sea, pero cuentan de un hombre que era un juez en un país hace mucho tiempo, ¿verdad? Y lo sobornaron. Y entonces descubrieron el soborno. Y entonces agarraron a este señor, al juez, lo mataron, desollar, se llama cuando le quitan la piel. Sí, es verdad. Ok. Y dicen que con la piel de este señor hicieron la silla del juez. Y le dieron el cargo al hijo. Y entonces el hijo se sentaba sobre el juicio de su papá por haberse dejado sobornar. No te dejes sobornar porque esto es lo que pasa. Miren, qué recordatorio tan terrible. Entonces, Dios, yo no debo de olvidar mis pecados y no debo olvidar los pecados de Israel y de toda la historia. Porque así como dice George Santayana, el que no conoce su historia está condenado a volver a cometerla, a cometer esos errores.
Aquí es donde nosotros venimos, Señor. No somos nacidos de fornicación. Miren qué interesante. Ya dijeron que no fueron esclavos. Se olvidaron de que su descendencia estuvo en Egipto. ¿Y saben qué? Se olvidaron de cómo fue concebida la tribu de Judá. Recuerden que los judíos son de Judá. Se recuerdan de Judá y de Tamar. O sea, fue suegro con nuera, sí. O sea, esa no es una relación sana. Pero no, nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros estamos nítidos. El Señor tiene que abrirnos las puertas del cielo porque estamos lindos, estamos hermosos, ¿verdad? Ese es el pensamiento humano. Sigamos leyendo versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios ciertamente, me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí se pone, miren, aquí ya llegó al Jesús ya tratando con ellos. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hago la pregunta para estar seguro. ¿A quién les estaba hablando? A los que habían creído. Miren, yo me hacía la pregunta, Señor, si tú estuvieras en el púlpito, bueno, como lo estaba haciendo esta semana, yo decía, Señor, si tú estuvieras el domingo en el púlpito, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si tú nos lo estuvieras diciendo personalmente? Yo creo que como constantemente reaccionamos. ¿Quién tiene problemas? Culpa de la mujer que tú me diste. Y la mujer, la serpiente que tú creaste. Ella me engañó. Siempre tenemos la habilidad para trasladar la culpa a otro lugar. Y ese es nuestro problema. No podemos ser sanos. ¿Han ido ustedes con el doctor a que les pongan una, diría mi papá, una piqui? ¿Sí? ¿Qué le dice el doctor? No te movas. Quieto. ¿Y saben qué? Una de las indicaciones que desde que le entregué mi vida al Señor ha sido quieto. Y no, yo no le entendía, Señor, pero estar quieto, ¿cómo así? No hago nada entonces. Pero con el tiempo me he ido dando cuenta que el quieto no es que yo no haga nada. El quieto es dejarle obrar a Él en mi vida. Quieto es porque Él va a operar en mi corazón. Miren, a mí de todos los doctores, o sea, la inyección no me da miedo. Quien me da miedo son los dentistas. Esos sí dan miedo, tienen un corazón malo. Entonces, no, bromas. Miren, de verdad, yo solo con ese y uno siente la vibración. Miren, yo de verdad termino tan agotado cada vez que voy al dentista porque agarro los brazos. Miren, me pongo en un nivel de, no sé. Cuando termina, ya terminamos. Me cuesta hasta volver a relajar los músculos. Porque qué feo es eso. Es horrible. ¿Y qué me dice? Cada vez que se va acercando, quieto me dice. Y entonces digo yo, Señor, tengo que quedarme quieto para que tú obres en mi corazón. Obres en mi vida.
Miren, esto es terrible porque lo que está diciéndole Jesús es hijos del diablo. Wow, a mí esto me impacta porque yo siempre trasladaba esto directamente a los no creyentes. Pero aquí Jesús le está hablando a los creyentes. Y cuando les dice hijos del diablo, por favor no lo vayan a tomar como que yo les estoy diciendo a ustedes que son hijos del diablo. Lo que quiero trasladar es esa enfermedad que hay en nuestro corazón. Hay un grave problema. Y Jesús está tratando de señalar el problema. Jesús está señalando la vieja naturaleza que está operando en nuestro corazón. Miren, es horrible. Esto es horrible. La enfermedad que está en el corazón del hombre es espantosa. Déjenme ver una cosita, voy a moverme un segundito. Sí. Hay una cita, no la puse. Es el versículo 53. Y es interesante porque la conversación continúa, la pueden leer más adelante. El tema es que los judíos que habían creído comienzan a decir: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Miren, estos son seguidores creyentes de Jesús, pero no permitieron que la naturaleza en ellos fuera vencida, esa vieja naturaleza, y que se formara Cristo en ellos. Y entonces, al no someterse al procedimiento que Dios tiene para ellos, esos seguidores se convirtieron en perseguidores de Jesús. Podemos aparentar que seguimos siendo cristianos, podemos aparentar, pero de repente nos volvemos perseguidores de la obra de Cristo en nuestro corazón. Podemos convertirnos en perseguidores de la obra de Cristo en otras personas, con nuestro dedo, juzgando, acusando. Alguien me decía 3 palabras. Primero acusamos, luego juzgamos y luego condenamos. Y eso es lo que hacemos constantemente. Y miren, la semana antepasada creo que fui a la oficina de Jorge y platicando cabalmente de las reacciones. Yo le decía: mira, es que hay cosas que brotan tan fácilmente de mi corazón. Miren, alguien me dice tonto y yo le digo: más tonto vos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero si reaccionan, ¿cuál es esa área de tu vida en la cual tú reaccionas? Por ejemplo, un perro viene y ustedes van caminando en la calle y de repente un perro sale de la nada, aunque haya una malla, y ¡guau, guau, guau, guau! Y ustedes pegan el brinco. Yo no sé ustedes, pero yo he visto personas que pegan el brinco, perro, y un montón de palabrotas. Y entonces, ¿qué fue eso? Eso fue una reacción. Y entonces Jorgito me decía: mira, cabalmente esas áreas donde estás reaccionando, sos esclavo. Wow, dije yo, es cierto. Entonces entiendo que hay 2 formas de reaccionar. Una es una reacción en libertad y la otra forma de responder, perdón, no hay 2 formas de reaccionar, hay 2 formas de responder. Una forma en libertad y otra forma en esclavitud. ¿Cómo es la forma en esclavitud? La que les acabo de explicar. Donde brota exactamente lo que hay en nuestra naturaleza carnal. Miren, voy a contar esto. Con mi primo, él vive en Estados Unidos y una vez estábamos platicando y comentábamos esto de rasurarnos todos los días. No, se me irrita la piel, lastima. Yo quisiera ver cómo estaba saliendo el rayo láser que depilaba. Yo pensaba: mira, yo pienso que tal vez si nos pasamos el rayo láser aquí, ya no nos vuelve a salir nunca más el cabello. Y él me dice: yo estoy pensando en depilarme, así como hacen las chicas que se arrancan el... Yo me quedé: es una buena idea. A los años vi a Marcela que se estaba depilando. Y entonces le dije: probemos. Miren,
me puso ¿Estás listo? Ay, Juan Macho, dirían ustedes ahí. Y viene, y yo, pero miren, tranquilo, no sabía. Y viene ella y da el jalón. Miren, pero salió miren, mi esposa se ríe. Pero de verdad le dije, como, bruja, ¿qué te dije? Bruja malvada, desgracia. Miren, salió de lo profundo de mi corazón. Y estaba enojadísimo con ella. Pero miren, brotó, o sea, de verdad me dolió. ¿Y saben qué? No funcionó. Y lo volvimos a hacer tan mudo. A lo que voy es, hay una reacción en nuestros corazones ante situaciones. Y eso que sale, ¿sí? Es porque todavía somos esclavos. No sé cómo trasladarles la idea, porque ya llevamos algún tiempo, muchos de ustedes ya llevan tiempo caminando con el Señor, pero de repente nos creemos que ya llevamos un nivel de madurez, pero creo que uno de los mejores ejemplos es Isaías. Yo leo los primeros capítulos y leo su lectura, leo lo que él está profetizando y cómo le habla al pueblo. Ustedes son de los que le llaman bien a lo malo y malo a lo bueno. Hay de aquellos, dice, que se dedican al trago, a la injusticia y comienza a darle, pero miren, con una dureza. Y yo lo leo y siempre tenía en mi mente, ¡ala, qué profeta! Es que este hombre sí vivía las cosas del Señor. Y cuando llegamos al capítulo 6, él entra a la presencia del Señor y el ay ya no es para nadie más. Ay de mí, ay de mí, que soy hombre de labios impuros, que habita con pueblo de labios impuros. Lo que tanto le he dado yo riata durante tantos años como predicador, resulta que vengo yo a dar con la misma cantaleta. Soy de la misma materia. Tengo la misma enfermedad en mi corazón. Soy deshecho. Wow, pobre Isaías. Miren, bueno, pobre, pero qué bueno, ¿verdad? Porque lo pudo ver. Estoy enfermo. Estoy roto. Estoy roto. Y el otro caso es Job. Miren qué tipazo. Perfecto, recto, apartado, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo no llego ni perfecto, ni recto, ni temeroso de Dios, ni apartado del... No. O sea, son títulos demasiado altos. Y se topa contra el Señor y toda su estructura se desmorona. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Hay algo aquí que necesita ser removido. Hay algo aquí en mi mente que necesita ser sacado. Miren, es una cosa tan espantosa. Bueno, creo que es espantosa, yo no la he visto. Pero lo que he sentido en mi corazón, de verdad es espantoso vivir con Juan José. Vivir conmigo mismo, soportando lo que hay aquí. Miren, yo sé lo que es vivir con Juan José. Mi esposa dice que soy bien lindo y me quiere. Pero cada uno tiene que saber lo que es espantosamente horrible enfrentarse a sí mismo. Si todavía no has visto lo espantoso que eres, es como el ejercicio de la camisa blanca. Yo tengo una camisa blanca que me encanta. Me fascina porque es blanca, blanca, blanca. Hasta que me topo con una persona que tiene una camisa más blanca. Entonces digo yo, esa María, la mía.
Y yo me sentía orgulloso de mi blanco. Es hasta cuando nos lo comparamos. Y qué blanco más hermoso es el del Señor. Delante de su presencia, reconocer eso que está en nuestra vida. Marcos 2:17, donde comenzamos, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo pensé que ya estaba sano el día que conocí al Señor. Le comentaba a Osberto esa semana, de verdad, miren, cuando yo le entregué mi vida al Señor, como ya tenía cierto conocimiento de la palabra, ya había leído. ¿Saben qué fue lo primero que yo pensé? Yo soy como Josué o Caleb. Yo sí voy a entrar a la tierra prometida. Yo. No llego, soy igual. Después de un tiempito dije, no soy Josué y Caleb. Soy igualito al pueblo de Israel. Murmurador, quejón, idólatra, infiel, inconstante. Y ya después, unos años después, dije, no, estoy peor que el pueblo de Israel. Lo que hay en mi corazón es horrible. Y yo no puedo lidiar con esa enfermedad. Nadie, ninguno de ustedes puede lidiar con la enfermedad que está en nuestro corazón. Y lo que necesitamos decirle, Señor, es: yo te necesito a ti. Tú eres el médico de médicos. En las coinonías estamos comenzando a usar una plataforma que está muy bonita. Para los que no se han inscrito, por favor, avísennos, los ayudamos. Y si no está asistiendo a una coinonía, por favor, ingrese a una coinonía. Pero estamos viendo el tema del señorío de Jesucristo. Si usted no se deja tratar por el Señor con la enfermedad que usted tiene aquí, el Señor les va a decir a usted: apártate, no me digas Señor, Señor, porque de todos modos me lo dices, pero no haces lo que yo te digo. Apártate. Yo no soy tu Señor, yo no soy tu amo, yo no soy tu dueño, porque aquí tú haces lo que quieres. Y cuando vemos esto, entendemos que no es una varita mágica que el Señor, cuando lo recibimos, nos tocó y fuimos transformados. Miren, yo soy santo. No soy santo por cómo yo vivo. Soy santo porque Él me compró. Santo significa apartado. Dios me apartó para Él. Dios me apartó para Él. Ahora, tenemos que entender que me apartó, pero yo todavía soy pecador, pero apartado para Él. Es lo que se conoce como la santidad imputada. Dios me hizo santo para Él. ¿Y cuándo voy a terminar de ser santo? Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando recibí al Señor, no es que Él ya me transformó y yo ya soy una hortaliza, como dice la parábola de la mostaza. No. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Esa semilla es sembrada en mi corazón. Y comienza el proceso, comienza el camino, comienzo yo a crecer en Él. Su naturaleza, su amor, su bondad, su fidelidad. Es un cambio en nuestra vida. Es un proceso, es una jornada. Pero ¿cómo nos cuesta caminar en esa jornada? El problema es que se ha predicado tanto. Jesús es tanto amor, que hoy en día esa cita que dice: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, es tergiversada. Porque dicen: no, Dios me ama tanto que me va a aceptar como, y yo estoy predestinado y no importa cómo yo viva mi vida,
Dios me ama tanto que me va a tener que aceptar cuando yo llegue. No, momentito. Lo que está diciendo ahí es que el Señor, a esas personas que creen que Dios tiene la obligación de perdonarnos, Él no tiene obligación. Él nos perdona porque nos ama, porque quiere que nosotros no muramos. Y entonces, ¿cómo recibimos la salvación? ¿Cómo recibimos su perdón? Con un corazón constrito y humillado, reconociendo que estamos enfermos, que somos pecadores, que sabemos hacer lo malo. Miren, la naturaleza que está aquí, esa vieja naturaleza, es una naturaleza satánica, hija del diablo. Y esa naturaleza tiene que morir. Pero la sanidad comienza con un paso, reconociendo que estamos enfermos, reconociendo que estamos en quimioterapia, reconociendo que tenemos que ir todos los días a la cita con nuestro Padre, que es nuestro médico, que es nuestro sanador, quien nos restaura. Todos los días. No perdamos esas citas médicas con nuestro Señor. Reconociendo, Señor, hoy descubrí una mancha. Hoy descubrí un bulto. Hoy descubrí, Señor. Y eso es soltar nuestras tinieblas. La prédica de la semana pasada decía, Carol, soltemos nuestras cargas. Y sí, soltemos nuestras cargas. El problema es que solo pensamos en cargas, en que no me alcanza el dinero, que tengo problemas con mi esposa, que tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo. Y entonces entregamos esos problemas. Pero esas son la superficie de nuestros problemas. La raíz de los problemas está más profundo. Y como le decía a mi papá hace unos días, papá, tengo algo que está mucho más profundo en mi corazón, que detona algo, no sé qué es, pero sé que eso que está ahí hace detonar algo. Estoy enfermo, estoy roto. Yo los invito, de verdad, a que lean este pasaje, desde el versículo 31 hasta terminar el capítulo, y vean cómo Jesús le está hablando a los creyentes. Tú eres un creyente. Y la clave dice, al que permaneciere en mis palabras, será verdaderamente un discípulo. Y será verdaderamente libre. Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser verdaderamente un discípulo tuyo, un seguidor tuyo. Yo quiero. Y estoy en un proceso. Tú estás en un proceso. Vamos a orar. Y ahí donde estás te pido que dejes tus cosas, que nos presentemos delante del Señor. Y Padre, qué feo se siente dar la noticia de un diagnóstico, Señor, pero no solo estoy dando la noticia, estoy realmente viendo la condición de mi corazón. Yo estoy tan enfermo como lo están mis hermanos. Unos llevan más tiempo, Señor, en este proceso. Han reconocido más. Otros han reconocido menos. Están iniciando. Señor, cada uno tiene un proceso. Todos aquí hemos fallado. Señor, hemos minimizado mucho la enfermedad, la mentira, el engaño, la manipulación, el enojo, la rabia, la ira, los descontentos, esos momentos de soledad, de angustia, los minimizamos y decimos que son parte de la vida. Pero yo no quiero caminar con esto para la eternidad, Señor. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser sano, Señor. Quiero que tú me hagas de nuevo. Anhelo, Señor, que esa iniquidad sea desarraigada de mi vida, esa naturaleza
satánica sea quitada de mí. Señor, tú eres el médico y tú has dicho que esto va a terminar hasta el día de Jesucristo. Estoy en un proceso, Señor. No me quiero negar a que tu obra se haga en mi vida. Quiero contigo, Señor.